Pueden sentarse, amados hermanos. La gloria de los hijos de Dios es el tema de este mensaje. Y es que, hermanos, vamos a descubrir juntos algo que algunos ya saben: cómo mira Dios las cosas y cómo las miramos nosotros en nuestra pasajera perspectiva humana. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios. Un día estábamos en la clase de Antiguo Testamento. Nuestro maestro de Antiguo Testamento nos hablaba cómo habrá sido para Adán cuando Dios le dijo: mira, he creado muchas estrellas. O cuando Dios dijo, ¿no?, que sean las estrellas, pero todavía no habían estrellas para verse. Quizá los ángeles compartieron esa experiencia. Cuando Dios creó estrellas que están a millones de años luz de distancia de nosotros, el Señor habrá dicho: creó las estrellas, y los ángeles no lograban ver las estrellas todavía, porque la luz tarda millones de años en llegar. Hasta que finalmente la luz llegó, pudieron ver las estrellas, pero las estrellas ya estaban creadas hacía millones de años. Eso es impresionante. Yo recuerdo que cuando era pequeño, la constelación, esa pequeña cúmulo de estrellas que se llaman las Pléyades, nosotros les decíamos los 7 cabritos, por lo menos eso aprendí yo de mi padre, los 7 cabritos. Las Pléyades, si alguien sabe del mapa del cielo más o menos, están frente a Orión. Ahí está también Tauro, que supuestamente es el animal que el cazador Orión está tratando de atrapar por el cielo y siempre se le anda escapando, por supuesto, según la mitología griega. Y arriba de Tauro están las Pléyades, es un pequeño cúmulo de estrellas. Y mi padre las conocía así, y yo así las llegué a conocer como las 7 cabritas. Pero si usted mira con atención las Pléyades y las cuenta, las que son visibles a simple vista, solo va a contar 6. Pero la 7ª está ahí también. Algunos consideran que es posible que hace siglos se opacó la luz de la 7ª estrella, por eso no la vemos. Pero si tenemos un telescopio simplemente o unos binoculares, no necesita tanta cosa uno, se puede ver la 7ª estrella. O en una noche demasiado despejada y clara. Tenemos aquí, por cierto, me estaba contando Harry que le encanta observar las estrellas. ¿Cómo se llama? By the Eifel, ¿no? En esa zona montañosa, the Eifel, acá al sur nuestro, por Rheinland-Pfalz. Hay unos lugares espectaculares para observar las estrellas. Tengo que reservar algún día ahí un espacio. Cuando hay días despejados como hoy, por ejemplo, vale la pena. Quizá con un cielo muy despejado usted puede ver la 7ª estrella, pero ahí está, aunque usted no la vea. Lo que vamos a hablar hoy, lo que nos dice el texto de la palabra del Señor, es que Dios hizo una obra maestra. Y por eso ven acá este artículo colocado aquí al frente, porque quiero mostrarles al final una obra maestra. Dios ha hecho una obra maestra en nosotros. Dios ha diseñado algo sumamente especial, y el Señor Jesús, incluso cuando ora al Padre en Juan capítulo 17, ora de esta manera: yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Fíjese esa frase: yo les he dado la gloria que tú me has dado. La misma gloria de la que Cristo Jesús goza, nos la dio a nosotros, y lo dice en tiempo pasado: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado
y que los has amado, como también a mí me has amado. En este pasaje maravilloso de Romanos 8, que yo les dije es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, es como un cántico de gloria que comienza hablando de la vida llena del Espíritu Santo. Y sin embargo, al haber Pablo hablado en el capítulo 7 de esa lucha contra el pecado, donde parece frustrante el final del capítulo 7 y Pablo no haya cómo salir de ese ciclo de frustración, cuando él está diciendo las cosas que no quiero, esta hago, y las que quiero no las hago, y tengo la triste experiencia de reconocer que el pecado está en mí de alguna manera. Y imagínate las otras luchas que nosotros tenemos. Hermana Silvia nos describió algunas luchas cotidianas que tenemos, pero la lucha interna a veces que tenemos de vivir la vida victoriosa en Cristo nos puede hacer sentir frustrados, desesperados, como vemos a Pablo escribiendo el capítulo 7, y la salida que él encuentra al final de ese capítulo es como un grito de auxilio, pero de luz, cuando él dice, gracias a Dios por Jesucristo. Es Jesucristo el que hace posible que salgamos de esta penumbra, de esta desesperación, de esta realidad en la que a veces vivimos como hijos de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que ha hecho una obra completa en nosotros. La última vez, en mi mensaje cité lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Entonces, cuando sea revelado Cristo Jesús, entonces seré conocido como fui conocido. Va a haber un momento donde tu vida como hijo de Dios se va a revelar, pero este todavía no es el momento. La obra de arte todavía está oculta, todavía está velada. Hay que desvelarla, hay que descubrirla, y ese momento todavía no ha llegado. Y no va a llegar aún por un tiempo. Ahora, hermanos, yo quiero decirles, si el destino es glorioso, también lo es el camino. No en vano dijo el Señor Jesús, yo soy el camino. ¡Qué maravilloso! Si tu destino es glorioso, y lo es, el camino es sumamente glorioso, es Cristo Jesús. Caminar en Él, andar en Él, descubrir su deseo y su voluntad para nuestra vida. Otro elemento muy importante que debo recordar antes de comenzar a entrar en este mensaje, en los versos anteriores y en una predicación anterior, yo les dije que aquí Pablo usa dos términos para describir a los hijos de Dios, que en alemán está muy bien porque hay dos términos para decir hijos, uno es Kind y el otro es Sohn. Entonces en español no tenemos eso, pero podemos decir un niño, pero mi hijo, ¿verdad? Entendiendo como mi hijo. Un niño y un hijo. Y las palabras en griego son teknon, que es para niño, un hijo pequeño, y la palabra huios para un hijo adulto. Y Pablo ha venido hablando en los anteriores versículos de esta transformación. Somos hijos, somos niños de Dios, pero seremos manifestados como hijos de Dios. Y nos recuerda eso también, hermanos, de la madurez cristiana. Y creo que cuando prediqué en ese tiempo yo les dije que uno también puede dimensionar a un niño de Dios como un hijo de Dios en la madurez cristiana que se tiene. Hay hijos de Dios jóvenes que tienen madurez cristiana, que se comportan como hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios inmaduros espiritualmente que se comportan como niños, pero sin embargo siguen siendo hijos de Dios. ¿Se recuerdan la parábola de los dos hijos que cité en mi último mensaje acá cuando estuvimos con los hermanos alemanes? Tanto el mayor como el menor eran hijos. Ninguno de los dos dejó de ser hijo. Uno se portaba de una manera, despilfarraba los bienes de su padre y quería diversión. El otro era muy serio, muy aburrido, dijéramos. Los dos tenían razones para quejarse.
e inseguridades. Y sin embargo, ninguno de los dos dejaba de ser un hijo de Dios. Así que estamos en un proceso, hermanos, de crecimiento. Y como ustedes saben, cuando los muchachos están en la adolescencia, crecer duele. Es doloroso cuando ellos están, de algún modo, sin duda, los huesos están creciendo ahí entre los 12 y los 17 años. Los muchachos se quejan de dolor del cuerpo. El cuerpo está creciendo y el crecimiento es doloroso muchas veces. Y eso nos recuerda con lo que comienza diciendo o hablando el apóstol Pablo acá. Nos espera la gloria que no se compara con nuestros padecimientos actuales. Porque hoy tenemos padecimientos, dice la palabra. Lo vemos ahí en el verso 18, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Los padecimientos del tiempo presente, incluyendo nuestra lucha con el pecado y la muerte, como dije en el capítulo 7, pero también la misma vejez, las enfermedades, la escasez o incluso la abundancia. ¿Sabía usted que la abundancia también puede ser un dolor de cabeza, un sufrimiento? 35 billones de dólares perdió el Fondo Estatal de Noruega en los últimos meses por las fluctuaciones en la bolsa. 35 billones, en alemán dicen Milliarden. Es bastante dinero, ni le cabe en la cabeza a uno, y también es motivo de preocupación. También el que tiene muchos bienes, cuando tiene pérdidas, por supuesto que la pasa mal. Por supuesto que la pasa mal. Y sin embargo, dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Yo he aprendido a vivir, tenga abundancia o tenga escasez. Y en ese contexto es el que él dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero las situaciones de este mundo, hermanos, cuentas que pagar, pérdidas, citas de esto, que no se me olvide aquello, lo otro, papeles, como ya dijimos, recibimos huéspedes esta semana y ahí en el cuarto de huéspedes tengo mi oficina también. Entonces cuando vienen huéspedes yo necesito despejar ese cuarto porque entonces ya es para los huéspedes. Pero me volví a topar con mi montaña de documentos sin archivar la semana pasada. Y créanme que solo verlos me causó un poco de intranquilidad. Tengo todavía no, y por ahí me encontré uno que si lo pierdo, me pierdo como 300 euros de la declaración de impuestos. Y dije, bueno que lo encontré, ya lo puse por ahí aparte. Pero a veces lo más frustrante es encontrar un documento que todavía no has contestado. Eso para los que viven en Alemania, los hermanos de Guate se ríen, pero los que viven en Alemania saben cómo lidia con papeles uno acá. Ya no digamos si tienes un negocio, ¿verdad? Como la clínica, es impresionante. Y yo le decía a mi esposa eso, ¿sabes? Mira, ahí tengo ese montón de papeles que encontré, que tengo que archivar, y esto y el otro. Y después me recordé, y tengo de los últimos 2 años, tengo otros 2 montones de papeles ahí, amontonados en algún lado, pendientes de archivar. Y de veras, hermanos, a veces uno dice, hombre, se te va el sueño pensando en tantas cosas. Y algunos se pueden reír de eso, porque pueden decir, hombre, pero las aflicciones mías son de otra categoría. Y yo sé que aquí podríamos desfilar hablando de las aflicciones, describiéndolas, los problemas. Me decía un colega una vez que después de unas semanas de vacaciones, se hizo al camino de regreso a casa y le agarró un tráfico tan feo y tantas horas extras en el tráfico que dijo todo el Erholung, toda la recuperación que había vivido en las vacaciones, se me escaparon en ese rato de estar atascado. y a mí me pasó recientemente, después de mis vacaciones, y le fui a leer un email no muy agradable. Curiosamente, era un email de uno de mis jefes que quería que le respondiera todavía cuando estaba en vacaciones, o sea, me dijo el plazo, y yo le recordé después, hermano, mira,
Yo estaba de vacaciones y tú lo sabes porque él tiene acceso, por supuesto, a la información cuando yo estoy ay, disculpe, se me pasó revisar que estaba de vacaciones. Ya me había echado a perder un poco de las vacaciones. Pero no se pierde muy fácil, hermanos. No hay que dejarse robar tan fácil el gozo porque tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas. Pablo en 2 de Corintios 4 nos habla de estas aflicciones. 2 de Corintios 4, leo versos 16 y 18. Por tanto, no desmayamos. El problema es ese, es que las preocupaciones, las aflicciones nos hacen pensar en lo peor, el suicidio incluso. Desmayar es desanimarse hasta perder todo ánimo, todo deseo de vida. No desmayamos, más bien, dice el apóstol Pablo, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Eterno peso de gloria. Las cosas que no se ven son eternas. Por eso, no pueden compararse todas esas aflicciones, cuales sean, cualesquiera que se te ocurran, no pueden compararse con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Y hermanos, es el plan maestro de Dios. Y esa pequeña palabrita, la gloria que pronto ha de ser manifestada, es una palabrita temporal que nos recuerda algo que yo le decía a los hermanos en un mensaje que di allá en Gelsenkirchen, ahí en Marcos 13, hablando de las cosas que van a venir cuando el Señor Jesús venga. Y hablando de la segunda venida de Cristo, la palabra pronto o en breve también aparece. Y hermanos, esto es perspectiva profética, es lo que les decía, por ejemplo, les decía de las Pléyades. La palabra nos dice allí en el verso 29 de Romanos 8, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Hasta ahí podemos reconocer que esos eventos ya son realidad en nuestra vida. Aunque tenemos lucha con la justificación, cuando nos sentimos culpables, recuerdan el mensaje de Zacarías 3, donde hay acusación. Cuando nos sentimos culpables, luchamos con creer la verdad de que ya estamos justificados. Pero quizás predestinados, es decir, Dios pensó, Dios supo de nosotros antes, incluso de que naciéramos, y en su propósito eterno dijo, yo quiero que seas mi hijo, yo quiero que me conozcas, y te llamó. Esta parte la podemos reconocer la mayoría de nosotros. Sí, yo recuerdo cómo el Señor me llamó. Yo recuerdo el momento cuando me sentía frustrado en la vida y tuve esperanza, cuando no sabía qué hacer con este problema del pecado y me daba miedo y entonces tuve libertad, la libertad que te da el perdón. Y si tú todavía no has experimentado ese llamado del Señor, pues hoy te lo está haciendo el Señor. Porque el que fue elegido por Dios no sabe que fue elegido hasta que ya entró a una relación con Dios. Desde allá afuera, dijo alguien, cuando estás fuera de esa puerta, imagínense que este portal fuese esa puerta, ahí es un llamado, es una invitación. Ven, cuando tú cruzas el portal, te das cuenta, cuando estás caminando con Dios, que Dios ya había pensado en ti antes, que Dios te había escogido para que caminaras con Él. La mayoría de nosotros hemos experimentado el llamado, la justificación también, el perdón de nuestros pecados. Está muy bien puesto aquí en tiempo pasado, pero dice que no solo a los que llamó, también justificó,
sino que también a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso también está en tiempo pasado. Entonces Dios mira las cosas completas, amados hermanos. Los que tenemos un problema con tiempo y espacio somos nosotros los seres humanos, no Dios. Él es eterno y Él es omnipresente. Él está en todo lugar y el tiempo no es un problema para Él. Ese es nuestro asunto, eso es nuestra realidad. Entonces la invitación, amados hermanos, es que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Y eso solo lo podemos hacer a través de la fe. El plan maestro de Dios para con sus hijos. Ese es el plan maestro, el diseño divino, la obra maestra de Dios. Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó y Él te glorificó. Por eso, Primera de Juan capítulo 3 dice también, seré conocido como fui conocido. Es decir, siempre el Padre te vio como su hijo, porque Él te ve en Cristo. Nosotros que enfrentamos el día a día y nos desesperamos, podemos perder esa perspectiva de la verdad, de quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios y esa es una verdad gloriosa. Y sin embargo, aunque somos una obra maestra, aún está velada de algún modo a nuestros propios ojos. Está esa obra maestra todavía velada, pero está ahí. ¿La ven? Bueno, no la ven, pero ahí está. Sabemos que está. Sabemos que fuimos predestinados, llamados, justificados y glorificados. Es un hecho delante de la vista de nuestro Dios Todopoderoso. Interesante lo que nos dice la palabra también en este texto es que la creación también sufre y espera nuestra revelación, nuestra manifestación como hijos de Dios. Leemos en los versos siguientes, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de partos hasta ahora. Sabemos, es evidente, curioso que este texto haya sido escrito hace casi 2000 años, ¿no? Porque ahora la sociedad dice, de veras que tenemos un problema climático. Menos la sociedad moderna piensa que es un problema nuevo, pero realmente la creación está gimiendo, hermanos amados, desde que el pecado entró en este mundo. Está gimiendo y está sufriendo por la avaricia de muchos que no conocen límites en cuanto a tener o poseer. Dicen que al señor Rockefeller le hicieron esa pregunta, ¿qué necesita usted para ser feliz? Ya viejo, ya multimillonario como lo llegó a ser, un poquito más. Insaciable. La creación nos espera, porque también fue sujeta a vanidad, pero fue sujeta a vanidad en esperanza, nos dice el verso 20. Vemos la destrucción de la naturaleza, a veces el mismo esfuerzo humano genera recuperación. Dicen que el Ruhrgebiet, los que vivieron aquí hace 60 años lo sabrán mejor, algunos que están entre nosotros, pero dicen que acá las mujeres sacaban la ropa ahí a secar en el patio trasero y en una hora eso ya estaba negro por el carbón, las partículas de carbón que había en el oxígeno. Y hasta el día de hoy, aunque el aire se mira transparente y sano, tenemos uno de los aires más contaminados de Europa en esta zona, por la cantidad de autos que hay y que se manejan en esta región. Yo, por ejemplo, aquí descubrí que allá en las Selvas Negras hay un Kua Ort, le dicen, un lugar de sanación.
¿Y cuál es la magia del lugar de sanación? El oxígeno, que es puro, sin contaminación. No era eso lo normal, no era eso lo que el Señor quiso desde el principio, por supuesto. Pero nosotros, los seres humanos, con nuestra actitud, le hacemos tanto daño a la creación que el Señor la pone en una figura acá, sufriendo, gimiendo. Aún la creación misma será llamada de la esclavitud, será librada de la esclavitud, de la corrupción, dice. Y es que, hermanos, cuando solo seguimos nuestra avaricia, le hacemos daño a la creación. Ahora sí, ustedes saben que la minería, por ejemplo, es una de las cosas más destructivas que hay en este mundo, ¿no? Y se ha practicado por siglos, por supuesto. Desde Salomón y anterior, los faraones que acumularon tanto oro, pues en algún lugar estaban sacando todos esos minerales. Ahora se han encontrado unas tierras raras. Vaya usted a saber que dicen que se usan para hacer celulares y cosas así, ¿verdad? Tierras raras. Son algunos elementos que son quizá más escasos algunos que el oro. Y por eso también hay minas a cielo abierto, una destrucción. Yo cuando veo eso, por acá cuando uno aterriza en Düsseldorf, hay una mina a cielo abierto que se ve ahí, uno dice, wow, como sacándole las entrañas a la tierra. Yo lo veo así, ¿no? Como hijo de Dios me duele también. Me duele ver la creación. Ah, sí, no, pero mira, me dijeron, aquí tenemos unos lagos bien bonitos en Duisburg, ¿verdad? Y Sechsee-Platten, son muy bonitos. Eran minas donde sacaron material para construcción antes, hace décadas. Y después se le ocurrió a alguien, hagamos unos lagos ahí. Ahora sí se ve bonito, pero no debemos olvidar lo que está detrás de todo eso. Los cerros de Gelsenkirchen. No hay cerros en Gelsenkirchen. Son promontorios de las minas que hubieron acá. Y que qué bueno que algunos dicen, dejemos que se renaturalice esto. Pero hermanos, la creación gime. Aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, nos dice el verso 21, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, sigue diciendo el verso 22, que toda la creación gime juntamente, es decir, con nosotros, y juntamente con nosotros sufre dolores de parto hasta ahora. Y otra vez se tipifica a la creación como una mujer sufriendo dolores de parto, pero van a ser revelados, vamos a ser manifestados en un tiempo los hijos de Dios. Y recordé las palabras del Señor Jesucristo hablando de su muerte y de su resurrección que acabamos de recordar durante la Semana Santa. Le dice a los discípulos una ilustración parecida ahí en Juan capítulo 16. La mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Las madres saben de qué Jesús está hablando acá. Lo saben muy bien. También ustedes, por cierto, le dice el Señor a los discípulos, tienen angustia ahora, pero yo los veré otra vez. Se gozará mucho su corazón y nadie les quitará ese gozo. Y yo me puse a pensar cuando leí estas palabras del Señor, como Él es profeta y Él es el profeta mayor que caminó sobre este mundo, el mismo Hijo de Dios. La palabra del Señor también se va a cumplir cuando le miremos cara a cara como Él es. Primera de Juan 3. Y seamos conocidos como habíamos sido conocidos por nuestro Señor en la gloria de los hijos de Dios. Pero ahora todavía estamos acá, en esta tierra. Y la avaricia que hace padecer a la misma creación no conoce límites, como hemos dicho.
En este mundo, queridos hermanos, no podemos alcanzar tal gloria. Te lo va a recordar cualquier dolor, cualquier cosa te lo va a recordar, porque hay gente, yo sé que hay corrientes siempre de pensamiento que piensan, no, pero sí podemos, la enfermedad te lo va a recordar, y si la enfermedad no te lo recuerda, la muerte te lo va a recordar cuando te llegue. Esa es la realidad que vivimos acá. Es una realidad triste, sí, pero estamos con una esperanza gloriosa. No debemos perder de vista. En este mundo no podemos alcanzar tal gloria. Esa gloria es parte de la obra maestra consumada por Dios en nosotros, en Cristo Jesús, y solo aguarda a ser revelada, a ser manifestada, a ser desvelada, como esa obra maestra que es. Pero quiero que sepan que ya es una realidad. Las Pléyades son 7 estrellas visibles, aunque no miren la séptima. Y aunque sepas que fuiste llamado, escogido y justificado, debes saber que también fuiste glorificado. Ya es una realidad a los ojos de Dios. Y eso, amados hermanos, debe llenar de gozo y de esperanza nuestros corazones en las diferentes situaciones y dificultades que enfrentamos en esta vida. Y termina diciendo el apóstol a partir del verso 23 que también nosotros gemimos esperando la adopción como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Por cierto, la palabra adopción acá, que se traduce como adopción, es una palabra compuesta que significa la colocación como hijos. Y quizá algo que nos ayuda a entender esa palabra, porque no aparece la palabra adopción en el Nuevo Testamento en otra relación, excepto con la obra que Dios hizo de hacernos sus hijos. En ese contexto aparece la palabra por lo menos unas 4 ocasiones en el Nuevo Testamento, y es esta palabra. La otra que nosotros conocemos de adoptar un hijo, ahora se puede adoptar un perro, un gato, cucarachas no sé si se pueden adoptar, pero algunos las tienen de gratis, ¿verdad? Se conoce pero es un término demasiado simple, demasiado poco fuerte para entender. Lo que dice aquí la palabra es ponerte en el lugar de hijo, es literalmente lo que dice, según el griego. Y es como, se me ocurrió a mí, es como un príncipe que es el hijo mayor del rey, que ya murió, pero todavía es príncipe y que solo falta que lo coronen rey. Pero es príncipe y tiene todo el derecho y solo le falta la corona y la ceremonia y ya es rey. Esa es la idea. Nosotros ya somos esos niños de Dios. Y va a llegar este momento de la manifestación donde vamos a ocupar nuestro lugar como hijos de Dios. ¡Ah, qué día tan glorioso! ¡Qué día tan maravilloso! ¡Qué día tan hermoso! Cuando seas vestido de gloria, cuando tu propio cuerpo resucitado, semejante al de Cristo Jesús, sin relación más con el pecado, con la muerte o la enfermedad o el dolor. ¡Qué glorioso día! ¡Qué maravilloso momento! Esa gloria es la que nos aguarda a los hijos de Dios. Y repito el verso 29. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabemos, dice el apóstol Pablo. ¿Y tú crees que Dios existe? Yo sé que Dios existe. ¿Y tú crees que Dios te ama? Yo sé que Dios me ama. Yo sé, sabemos que así es. Voy a pedir a 2 voluntarios que pasen acá al frente y me ayuden a desvelar la obra maestra de Dios. 2 voluntarios, por favor.
Esperemos al segundo. Pueden quitar la manta. Te voy a pedir que te quedes acá, de frente. ¿Qué ves? Me veo a mí mismo. Yo soy el glorificado. Tú eres una obra maestra de Una Dios. obra maestra de Él. Eres predestinado, Amén. eres llamado, justificado, glorificado. Amén, pastor. Gracias a Dios. Gracias. Y por la gracia del Señor, somos predestinados, llamados, justificados, glorificados. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Voy a dejar este cuadro allá atrás, pensé, justo frente a ese florero, para quien se quiera hacer una fotografía. Y no olvidar que la obra maestra de Dios eres tú en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuán grandes y maravillosas son tus obras. Nosotros también fuimos formados en el vientre de nuestra madre y todo lo hiciste perfecto en su tiempo y en su lugar. Te damos gracias, te damos alabanza. Padre, cuando las aflicciones de este tiempo nos desalienten, nos desanimen, nos hagan sentir que no valemos, te rogamos que nos recuerdes la obra gloriosa que hiciste por amor y por gracia en nosotros, en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y en su nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por esta hermosa palabra. Y vamos a tener una última alabanza y os